La historia comienza en plena noche, donde el protagonista tiene mucha prisa por llegar a algún sitio. Ahora se encuentra en los bosques del norte, conocidos por ser un lugar donde se reúne el poder de la naturaleza, pero durante la luna llena puede observarse aquí un fenómeno poco frecuente. La protagonista es una niña que se detiene a preguntarse si ha llegado lo suficientemente lejos. De repente, unas pequeñas luciérnagas y lucecitas empezaron a despertar alrededor de la niña. Estas luciérnagas despertando a la luz de la luna y la nieve. Y si esa llama es tocada por alguien con sangre de bruja en las venas, aparecerá un guardián de brujas. De repente, de la nada apareció una nube púrpura con una cara, que comenzó a decir que huele el verdadero olor real de algo. Al mismo tiempo, el personaje principal estaba en completo desconcierto, y agitando las manos no entendía lo que es. De esta nube voló algún gato negro, que cayó al suelo a gran velocidad. Mientras tanto, la chica que intentaba ver qué pasaba oyó una voz familiar. Cuando el gato finalmente aterrizó en el suelo, tenía mucha curiosidad por saber si la chica estaba aquí sola. Sin embargo, el protagonista tenía curiosidad por saber si este código era el guardián de una antigua bruja. Inmediatamente empezó a gritar al simpático gato, rogándole que salvara a su madre. Antes de adentrarse en esta novela, la protagonista era huérfana, y cuando creció se hizo maestra de guardería. Estaba muy orgullosa de su trabajo. El último día de su vida, llovía a cántaros, por lo que el conductor de un coche no se percató de que una niña cruzaba la calle y la atropelló accidentalmente. Al perder lentamente el conocimiento, la protagonista vio por fin los zapatos de alguien que caminaba lentamente hacia ella. Es una historia llamada Por favor, olvídame, que es conocida por su tragedia. El protagonista aquí es Cullen Louis Descartes y el protagonista es Judy Dilton. Todo comenzó en el imperio de Ferse, donde vivían los personajes. También en este mundo existen poderes divinos, concretamente el poder de Lavridge, que es un don otorgado por Dios. Era un rayo de luz que conducía a los mortales ordinarios a las puertas del cielo, pero el imperio Ferse rechazaba todos los poderes excepto el divino. Oponerse a los poderes divinos era el poder de los grandes, también llamado brujería, fantasma, ilusiones, control de los elementos e invocación familiar, que es un espíritu mágico que servía al practicante de magia. También tradicionalmente tomaba la forma de un animal. Además, los poderes de las brujas eran versátiles tanto en forma como en poder, pero nadie podía resistirse mucho tiempo a las cacerías regulares del santuario, porque la gente consideraba a las brujas regulares sus enemigas. Se apresuraban a destruirlas, por lo que todas las brujas temían que a este paso todas las brujas desaparecerían. Entonces todas las brujas decidieron que necesitaban un plan para preservar sus poderes. Los poderes de las brujas eran maternales a través de las generaciones, y trataron de protegerse a sí mismas y a su familia a toda costa, para que una niña nacida con el poder de una bruja no despertara accidentalmente su don. A una edad temprana, lanzaban magia sobre ciertas cosas para ralentizar los despertares. Y solo los descendientes de brujos adultos podían sentirse atraídos por estas cosas y conocer sus habilidades. Cuando la protagonista, Yuri, tocó un libro de la biblioteca, despertó de repente sus poderes y, en contra de la ley que dice que los poderes de una bruja se transmiten de generación en generación, su hija en el vientre materno también despertó y se convirtió en bruja. De repente, Yuri y su hijo adquirieron una fuerza poderosa, pero el cuerpo de la protagonista empezó a debilitarse día a día, aunque pensaba en el niño en lugar de en sí misma como prioridad. Así que la chica decidió que tenía que ocultar el hecho de que su hija también era bruja, porque si esto seguía así, antes de que fuera lo suficientemente mayor, durante la ceremonia de bendición, todo el mundo sabría quién era. Así que, junto con su sirvienta Dahlia, borraron todo rastro de sí mismos con brujería, y entonces la chica pudo escapar para que ni el santuario ni el protagonista pudieran encontrarla. Sin embargo, el final de esta historia se convierte en una trágica muerte. Y en ese momento nació la protagonista, que es la hija de los protagonistas de esta novela, que es una niña con unos ojos violetas muy monos. Entonces la madre decidió llamar a su hija Mariette Dilton, y en su vida pasada, la protagonista nunca recibió el amor de una madre porque era huérfana. Tocando suavemente el pelo de su hija, Yuri se disculpó con la protagonista por hacer que se preocupara por todo esto. Pero Mariette respondió a su madre que incluso disfrutaba viajando con ella. La protagonista amaba a su madre,
que se convirtió en su primera madre y le dio amor. Evitaron desesperadamente todas las trampas tendidas por el santuario e intentaron por todos los medios cambiar la historia de esta novela. Al final, pudo evitar su muerte, que habría tenido lugar el día de su 5º cumpleaños y celebró su 6º cumpleaños. Sin embargo, la salud de su madre no mejoraba. Así que la protagonista decidió encontrar el familiar de una antigua bruja que vive en los bosques del norte. Era un guardián que la mayoría de las brujas nunca han visto, y la chica quería usarlo para salvar a su madre. Y con tanta dificultad para encontrar al guardián, la chica volvió a su casa con la esperanza de que todo se solucionara, pero ya era demasiado tarde. La criada, abrazando a la protagonista con tristeza, le dijo que su madre se había ido a un lugar mejor. Mientras tanto, un pequeño pájaro que estaba fuera bajo el fuerte aguacero también intentaba consolar a Mariette, pero en realidad era un guardián que había adoptado la forma de un cuervo. Mientras lloraba, la protagonista pensaba en el hecho de que todo el mundo a su alrededor intentaba sostenerla. Aunque era el funeral de su querida madre, no podía rendirse del todo a la tristeza. Sin dejar de llorar, Mariette preguntó a la doncella si ahora podría encontrarse en aquellos santuarios y ser allí despedazada en pequeños pedazos. También la protagonista estaba muy preocupada por Dahlia, que no es una bruja, pero también podría ser procesada, por lo que la protagonista también tenía mucho miedo al futuro. De repente, un hombre con el pelo suelto y descuidadamente echado hacia atrás entró en la habitación, con una mirada fría y sombría en los ojos. Se acercó inmediatamente a Yuri y se quedó mirándola en silencio. Mariette se dio cuenta enseguida de quién era. Concretamente se trataba del protagonista de la novela que había venido a ver a su amada esposa por última vez. Y por supuesto era su padre. Apretando el puño con fuerza, la protagonista se dio cuenta de que ahora es completamente impotente para defenderse por sí misma, por lo que necesita a alguien que la proteja. Y cuando aprenda a usar sus poderes de bruja, por fin se vengará del santuario que obligó a su madre y a ella a vivir esta vida. Hacía un par de días, antes de este incidente, Yuri había estado jugando tranquilamente con su hija, contándole que su papá tenía un precioso pelo plateado y unos encantadores ojos violetas. De repente se les acercó una criada y les dijo sonriendo que era la hora de acostarse. Así que poniendo a su hija en la cama, Yuri le pidió que cuidara de su padre cuando se encontrara con él, lo que sorprendió un poco a la protagonista, que no entendía cómo debía hacerlo si aún es una niña y su padre es un adulto. Yuri explicó que aunque su padre es muy fuerte y duro, es un poco estúpido, así que quiere que su inteligente hija le dé un fuerte abrazo y cuide de él. Mariette estaba un poco desconcertada y no entendía cómo su padre podía ser fuerte y un poco brusco, pero aún así prometió a su madre que cuidaría de él con toda seguridad. Luego puso su meñique en el dedo de su madre, lo que la sorprendió un poco pues era muy delgado. Mariette en vez de dormir miraba a su madre, es decir, empezó a mirar después de parirla, pero aún así lo intentó, forzándose y esforzándose todo lo que pudo. Así que la protagonista piensa que la muerte de su madre y la futura tragedia de su padre fue culpa suya, y luego de su padre. Kallen no ha dormido, no ha comido, solo miraba el ataúd de su mujer, y si esto sigue así puede morir como Yuri. Además, era un hombre capaz de sacrificar su vida por la mujer que amaba. Para otros era frío, podía tratar a su mujer con calidez y amor. Así que tras perder a su amada, el mundo entero se derrumbó para él y perdió el sentido de la vida. Tras mirar a su padre, la protagonista decidió que no era el momento de llorar. Y recordando las palabras de su madre pidiéndole que cuidara de su padre, la chica decidió que tenía que evitar la caída de su padre. Así que cuando se acercó a su padre decidió que el amor es su madre, y el deseo de su madre debe dar todo a su padre. Al observar su expresión, Mariette se dio cuenta de que no lloraba ni fruncía el ceño, lo cual era muy extraño. Mirando a su padre con sus dulces ojos, la protagonista le contó que a su madre no le gusta que alguien llore, y que por alguna razón aún le daba un poco de miedo hablar con su padre. Así que tras esas palabras se escondió inmediatamente detrás de Dahlia, con la esperanza de que Kallen estuviera ahora menos triste. Hacía un par de días que la madre de Mariette había fallecido, y los criados de su padre les habían ayudado con los preparativos del funeral. En el funeral, la protagonista pensó que si esto seguía así, iría al santuario. Además, durante la ceremonia, se pronunciará la bendición, y entonces todo el mundo sabrá con certeza que es una bruja. Luego, abrazando a su padre,
La protagonista comenzó a pedirle que no llevara a su madre al santuario, lo que sorprendió un poco al hombre, que se preguntó por qué no debía hacerlo. Mariette explicó que Mariette dijo en vida que no quería confiarte la bendición de Dios. Dalia se acercó de repente a la niña, que confirmó las palabras de Mariette, añadiendo que Yuri quería ser enterrada cerca de flores silvestres donde su alma pudiera descansar. Al oír eso, Kallen se dio la vuelta y se marchó sin decir nada, lo que sorprendió un poco al protagonista. Con una mirada triste le dijo a la criada que era libre para volver con sus padres, lo que sorprendió a la criada y no sabía de qué estaba hablando porque Dalia quería quedarse y cuidar de ella. La heroína principal se dio cuenta de que la criada no quiere dejarla, quiere estar siempre cerca de ella, así que corrió inmediatamente hacia su padre. Le cogió la mano y le dijo que tenía un padre que cuidaba de ella. Tocando suavemente el suave cabello de su hija, el hombre dijo que se la llevaría. Sin embargo, la criada no podía dejar así a la protagonista y se acercó a ella para decirle que la estaba molestando mucho. Ya que Dalia podría haber estado a su lado, Dalia se ha convertido en parte de la familia para Mariette, e incluso ella misma no quiere dejarla marchar. Sin embargo, sigue sin querer llevarse a su criada favorita en lugar de donde algo terrible podría ocurrir en cualquier momento. Entonces la criada le da sonriente el último caramelo a la protagonista, recordándole que solo debe comer un caramelo al día. Mariette preguntó sonriendo a la criada si después de eso debía beber necesariamente un poco de agua, a lo que la criada accedió inmediatamente llamando a la protagonista inteligente, y deseó cuidarse y estar siempre sana. Entonces Dalia partió hacia su tierra natal. La protagonista continuó con la mirada hasta que el carruaje desapareció completamente de su vista. Entonces se quedó solo con su padre. Kallen no sabía ni por dónde empezar, ya que es la primera vez que tiene un hijo. A lo que la protagonista le contestó sonriendo que también es la primera vez que tiene un padre. Aunque está asustada, no puede esconderse y evitar el mundo para siempre, así que tiene que cambiar el futuro de su padre de alguna manera. Al darse la vuelta y subir a su carruaje, su padre le pidió que tuviera cuidado para asegurarse de que no había nada sucio, lo que conmocionó a la protagonista, que no podía creer que le estuviera diciendo eso. De repente aparecieron detrás de ella dos caballeros, que al parecer habían estado escondidos en los arbustos todo este tiempo, y sacando bruscamente sus cuerpos de entre los matorrales, asustaron mucho a la protagonista. Mirando el carruaje, Mariette quedó impresionada por su belleza y esplendor. También se dio cuenta de que los escalones eran muy altos y no entendía cómo iba a subir al carruaje. De repente, su padre la miró con frialdad y preguntó a su hija si era alto, lo que sorprendió un poco a la niña, pues la respuesta ya era obvia para todos. En su vida pasada, todos los adultos levantaban a los niños que no podían trepar, así que la niña también quiere que la levanten. Mirando estos altos escalones, pensaba cómo podría subir al carruaje. Y no entiendo por qué ella, que ya había vivido una vida en su vida pasada, estaba triste por su baja estatura. Al mismo tiempo, la mano de su padre se acercaba lentamente a ella. De repente, una mano agarró a la niña por el vestido y la elevó por encima del suelo, lo que asustó a la protagonista porque no esperaba que fuera su padre. También porque su padre la levantó agarrándola del vestido, Mariette pensó que su padre iba a estrangularla. Mientras tanto, el guardián, disfrazado de cuervo, lo observaba todo y se sorprendió por la acción del hombre, notando que la cara del protagonista se había puesto muy roja. Entonces Mariette casi se desmaya pensando que solo quería que la levantaran, no que la estrangularan, así que gritó con fuerza diciendo que no se puede levantar así a los niños, lo que sorprendió un poco a su padre, que la soltó de inmediato y, con cara de sorpresa, le preguntó cómo debía hacer entonces el... Agitando las manos, Mariette empezó a explicarle a Kallen que había que hacerlo con cuidado y con mucho cuidado. También empezó a decir las reglas que había aprendido de su vida pasada. Después de explicar a su padre cómo se debe sujetar a los niños, volvió a intentar levantar a su hija y por fin lo consiguió. Sin embargo, como le empujaba las manos con demasiada fuerza, Mariette pensó que su padre iba a arrancárselas y se dio cuenta de que todo lo que le estaba explicando a su padre era inútil. De repente recordó que su madre le había dicho que su padre era muy fuerte pero un poco estúpido, y ni siquiera pensó que Yuri lo hubiera descrito con tanta exactitud. Estando en el carruaje y sosteniendo en su regazo una enorme maleta, Mariette oyó que su padre le preguntaba si quería que sacara la maleta,
Sin embargo, la protagonista contestó que todo estaba bien y también notó algo en el carruaje que era mucho más espacioso que toda su habitación. En esa maleta también están los vestidos que le hizo su madre y los guarda como un tesoro. Mientras miraba la carretera, el hombre le dijo a la protagonista que se parecía mucho a Yuri, lo que no sorprendió a Mariette, ya que Dalia también decía eso de vez en cuando. Llevan un par de horas conduciendo sin parar, y por eso la protagonista ya está muy cansada y ni se imaginaba que iban a conducir sin parar y pensaba que su culo estaba a punto de convertirse en una roca. Así que poniendo ojitos de cachorrito, la protagonista le preguntó a su padre si no estaba cansado de un viaje tan largo, pero en lugar de responder, el hombre se quedó mirando a su hija durante unos segundos, y Mariette no entendía por qué su padre era tan listo. Además, los caballeros que iban a caballo también preguntaron al hombre si quería que acamparan aquí, lo que sorprendió un poco a Callen, que al principio pensó que el carruaje se había estropeado, pero le explicó que todo iba bien y que no solo pensaba que era duro para Mariette estar tanto tiempo sin descansar, a lo que la protagonista accedió rápidamente y pidió a su padre que instalara un campamento aquí. Al bajar del carruaje, los héroes ya se habían dado cuenta de que los caballeros les habían preparado un asiento. Como Mariette tiene buenos modales, enseguida dio las gracias al cochero y le hizo una reverencia. Aunque a la protagonista no le gustan mucho los bigotes, este chico es una excepción para ella porque le causó buena impresión. Mirando a los caballeros que trabajaban todo el día y entendías todas las órdenes del padre, el protagonista sugería que lo estaban pasando muy mal. Después de un par de minutos se aburrió mucho, así que Mariette decidió dibujar algo. Al notar cómo su hija dibuja en el suelo con una piedra ordinaria, Callen se sorprendió un poco y se interesó mucho por lo que dibuja su hija, a lo que la protagonista le contestó que es la luna y las estrellas. Además, le mostró cómo salen hacia arriba. Mirando su dibujo, le dijo al padre que su madre se lo había enseñado, y también recuerda que su madre dibujaba en el suelo porque no tenían papel, o simplemente rodeaba con el dedo la figura de su mejilla, lo que para ella era muy, muy mono. Además, en su vida pasada, la protagonista, además de leer, también se interesaba por el dibujo, así que a tan corta edad ya sabe dibujar tan bien como un adulto. De repente, el padre se puso en marcha y le pidió a su hija que le acompañara, pero Mariette no quería volver al carruaje tan rápido, así que le pidió a su padre que esperara. Al oírlo, el padre se acercó inmediatamente a su hija y abrió los brazos de par en par, lo que sorprendió a la protagonista, que incluso empezó a pensar que Callen quería abrazarla. Sin embargo, resultó que el hombre se llevó a la niña sin más, incluso sí comieron mientras ella terminaba su dibujo, lo que sorprendió enormemente a Mariette y no entendía cómo un adulto podía retener a una niña de esa manera. También recordó las palabras de su madre en las que alababa a su padre diciendo que era muy guay. Aunque la protagonista no entendía muy bien a qué se debía el gusto de su madre por los hombres, Callen es la mejor espada del imperio y es codiciada por el santuario e incluso por el mismísimo emperador, pero por desgracia es un cero absoluto en el manejo de niños, aunque de hecho, en otros ámbitos también puede ser absolutamente nulo, por ejemplo en las relaciones con sus subordinados. En ese momento la protagonista decide que antes de salvar su vida y la de su padre, debe hacer de él una persona normal. Poco después, los héroes ya estaban en la mansión de Cart. Al bajar del carruaje, se sorprendió enormemente de la amplitud del lugar. Callen también le dijo a su hija que aquí es donde se suponía que iba a vivir originalmente. Cuando escuchó estas palabras, la protagonista pensó en ellas, y no se las podía quitar de la cabeza, y no entiendo por qué. Estas palabras le resultan extrañas. Esta mansión era mucho más sorprendente de lo que ella había pensado. Era muy grande y limpia, pero no vio más de 10 sirvientes. Observando también estos servicios, el protagonista se dio cuenta de que parecían muy cansados y andaban con los ojos perpetuamente hinchados. Y la miraron con una expresión extraña en el rostro, como si vieran a un niño por primera vez en su vida. De repente, un hombre de pelo blanco se acercó a los héroes e inmediatamente les dijo que ya habían preparado una habitación para Mariette. Este hombre resultó ser el mayordomo, cuyo nombre era Dante Evian. El mayordomo miró a la niña y le dijo que la ayudaría y se aseguraría de que estuviera cómoda. También le aconsejó que solo lo llamara Dante. En ese momento, el padre, que llevaba una maleta con los vestidos de Mariette en la mano derecha, empezó a alejarse, diciéndole a su hija que no tenía por qué ser amiga suya y que la llevaría a su habitación.
Frente a la puerta de su habitación, Mariette se dio cuenta de que solo su puerta tenía flores colgadas y las demás estaban vacías. Al entrar en su habitación, se sorprendió al ver que había más espacio del que podía imaginar. Mientras contemplaba admirada su espaciosa habitación, Callen simplemente tiró la maleta con sus pertenencias al suelo y se marchó, para sorpresa de la protagonista. Mariette así que decidió ignorarlo y mejor arreglar las cosas primero. Esta maleta está llena de recuerdos de su madre, de la que sacó 3 vestidos que su madre había hecho especialmente para ella, algunos pañuelos viejos, una capa de algodón y un abrigo que Yuri había confeccionado con su ropa de piel. Mientras tanto, papá hablaba con el mayordomo, que le dijo que había estado sirviéndole todo este tiempo y sabía exactamente lo que pensaba. Entonces, con una mirada triste, Dante dijo que no se podía hacer, lo que sorprendió un poco a Callen, que se preguntó por qué no podía, a lo que el mayordomo respondió que si el emperador no hubiera tenido esos ojos, el santuario habría intervenido hace tiempo y todo el asunto habría fracasado. Mientras la protagonista observaba todo esto a través de una pequeña rendija de la puerta, también escuchó a Dante pidiendo a Callen que se recompusiera por el bien de su hija pequeña. En la historia original, el padre del protagonista no buscaba a su mujer por todo el continente. Si algunos intentaban mentir por la recompensa y otros querían ocultar algo, Callen trataba con ellos sin piedad. Dante, mientras tanto, seguía tranquilizando a su amo, diciéndole que era imposible revivir a un muerto por cualquier medio y que él era ahora el sostén de la pequeña. En ese momento Mariette estaba frustrada y sentada en el frío suelo, pensando que si pudiera revivirla, ya lo habría intentado hace tiempo. Dante le explicó a su amo que en cuanto él se controlara, Mariette también se sentiría segura. Además, solo tiene 6 años y él debería entenderlo. Y probablemente aún no se ha dado cuenta de la muerte de su madre. Al oír esas palabras, Callen ordenó bruscamente a Dante que cerrara la boca, ya que no le gusta cuando alguien menciona algo sobre su mujer favorita. La voz de su padre también es escuchada por Mariette, que nota que se ha vuelto más frío, como el hielo, mientras que al mismo tiempo cuando estaba cerca de ella era tan equilibrado, y la protagonista pensaba que su padre siempre se comportaba sin emociones. Entonces, pensando que probablemente su padre se estaba conteniendo delante de ella, la protagonista fue a ordenar sus cosas. De repente tropezó con un vestido morado, donde inmediatamente sintió el olor de su madre, que empezó a desvanecerse lentamente. Cuando Mariette quiso colgar su ropa para que no se arrugara, se dio cuenta de que los muebles de la casa eran muy grandes y ni siquiera sabía dónde podía colgar la ropa. Además, ni siquiera pudo encontrar una silla pequeña. Mientras tanto, el guardián se posó en una pequeña rama cerca de la ventana de la habitación de la protagonista y observó cómo la niña intentaba encontrar un lugar donde colgar la ropa. De repente se dio la vuelta y vio al cuidador, e inmediatamente le preguntó si le había costado llegar hasta aquí, a lo que el pájaro respondió que para ella no era ningún problema. Entonces Mariette pidió al guardián que la ayudara a coger un pequeño escabel de madera. El guardián respondió inmediatamente que era su criado y que no iba a hacer eso, pero la protagonista puso ojitos de cachorrito y volvió a pedir ayuda, diciendo que era una niña pequeña y que sería muy duro para ella. Pero el guardián no es tan estúpido y aconsejó a la niña que comiera más pan para hacerse más fuerte. Al cabo de un rato, la protagonista pudo encontrar un escabel de madera, y mientras lo buscaba por toda la casa, se encontró con muchas criadas que enseguida se pusieron a ayudarla, diciendo que también era su trabajo. Paseando por la mansión, Mariette ni siquiera sabía que había tantas criadas trabajando aquí, porque cuando llegó solo vio a unas pocas personas, y no entendía por qué había tantas. Pero en realidad todas estas criadas estaban escondidas entre los arbustos y ocultando el momento oportuno para hablar con el protagonista. Les llamó la atención su dulzura, ausente de la mansión desde hacía mucho tiempo. Estando frente a la puerta de su habitación, ella y las criadas preguntaron a la muchacha por qué necesitaba tantas tablas de madera, a lo que la protagonista contestó con una sonrisa que todos los muebles de la habitación eran muy altos para ella y que iba a utilizar las tablas del suelo como escaleras. Las criadas se quedaron estupefactas al oírlo, sin entender cómo la hija del duque podía hacer algo así. Así que desecharon inmediatamente las bofetadas y le trajeron al protagonista una almohada para que la utilizara como trampolín. Sin entender por qué la protagonista ni siquiera se lo pidió, y enseguida se dieron cuenta de lo difícil que era su vida antes de mudarse a la mansión.
Así que una de las criadas, mirando a la chica directamente a los ojos, le recomendó que se asegurara de llamarles si necesitaba algo, ya que acudirían de inmediato a la velocidad de la luz. De repente, un hombre empezó a acercarse lentamente a Mariette, y ella incluso empezó a pensar que podría haber algún ninja allí. Sin embargo, al darse la vuelta se tranquilizó, ya que en realidad era el mayordomo quien había venido a ver cómo se encontraba la protagonista. Era de noche, y Mariette y su padre salieron a comer, donde la niña, por alguna razón, se sintió muy incómoda. Estaba sorprendida por la cantidad de comida que ingería, ya que antes solo comía una vez por comida. También miró a su padre, que sostenía una especie de vaso con una bebida en su interior, y sugirió pensativamente que probablemente estaba bebiendo algo que parecía alcohol. Así que le dijo que no se puede empezar una comida con algo así. Al oír esto, Callen se sorprendió mucho de las palabras de su hija, y se quedó mirándola fijamente en silencio, demostrando que un poco de ella la asustaba. Temblorosa, temía que se las tuviera que ver con ella ahora mismo, pero enseguida dejó de pensar en ello porque era su hija. Poniendo su copa de vino sobre la mesa, el hombre con voz tranquila preguntó: ¿dónde empezar a comer entonces? Que dejó a la niña estupefacta porque Callen es un adulto y le pide cosas tan sencillas a su hija pequeña. Así que empezó a decir que se lo contaría todo de principio a fin. Primero hay que decir bon appetit. Y señalando al chef, el protagonista añadió que sin duda debían dar las gracias a quien les había cocinado la comida. Sin embargo, los sirvientes, en lugar de alegrarse, inmediatamente empezaron a temblar cuando escucharon esas palabras, lo que sorprendió un poco a la protagonista y no entendía por qué tienen miedo de Callen. Entonces el padre agradeció tranquilamente al cocinero y deseó a su hija buen provecho, lo que escandalizó a todos los criados, pues era la primera vez que veían al duque comportarse así. Mirando a su hija, que sabía utilizar un cuchillo, le preguntó si había sido Yuri quien se lo había enseñado, a lo que la protagonista respondió que lo había aprendido ella misma. Comer, añadió que su madre estaba enferma, por lo que no tuvo que trabajar demasiado. También dijo que Dahlia siempre les ayudaba a cocinar, pero que nunca salía a buscar leña. Lo principal era comer sola. De repente, cuando Mariette notó que su padre volvía a tener antojo de alcohol, le pidió sonriente que probara el filete, ya que estaba muy sabroso y se enfriaría pronto. Después, durante toda la comida, como el protagonista dijo que la carne se enfriaría pronto, el padre siguió comiendo solo filete y nada de verduras. Así que para diversificar la dieta de su padre, Mariette contó que su madre siempre le decía que la dieta de una persona debe ser variada y que por un trozo de carne hay que comer 3 cucharadas de verdura. Además, el protagonista seguía sin entender por qué una niña debía enseñar a comer correctamente a un hombre tan adulto, y todo debía ser al revés. Terminada la comida, el hombre dijo que la comida estaba deliciosa. Al oír esto, los sirvientes estaban en completo shock, como el duque por primera vez que comí más de 5 cucharadas de este plato, no inmediatamente alabar a la protagonista diciendo que es simplemente magnífico. Al oír esto, el duque ordenó inmediatamente a sus criados que cerraran la boca, pues no le gustaba que le trataran así. Mientras tanto, Mariette se dio cuenta de que aún tenía que trabajar para corregir su forma de hablar, pero no quiso hacer ni un comentario más, ya que podría ser problemático para ella ahora mismo. Así fue su cena, durante la cual el hombre ni siquiera tocó el alcohol. Preparándose para ir a la cama, Mariette habló con el mayordomo, quien le dijo a la chica que qué con la colada y que ayudaría a la criada. Además, le pidió que le llamara cuando necesitara algo. Dante también le regaló a la niña una campanilla con la que podía llamarlo en cualquier momento, y él acudía corriendo a su encuentro de inmediato. Añadió que si no se sentía cómoda con él, podía llamar a las criadas para que la ayudaran, a lo que la protagonista respondió sonriendo que se sentiría cómoda, y le dijo que no debía preocuparse tanto. Arrodillándose, el mayordomo elogió a Mariette diciendo que era muy buena. También añadió que hacía tiempo que el duque había empezado a buscarla a ella y a su madre, y el hecho de que no acuda a ella ahora es por culpa, y piensa que no merece el perdón, así que el duque no es tan mala persona como podría parecer a primera vista. En la historia original, la libertad de Dante para salvar a Callen, lo que significa que el mayordomo es muy leal a su amo. En ese momento, la protagonista tuvo el fuerte impulso de pedirle al mayordomo que protegiera a su padre de las manos del santuario cuando éste descubriera que en realidad era una bruja. Sin embargo, no puede contarle su pequeño secreto, así que le desea buenas noches.
Después de que él se marchara, las criadas entraron en la habitación para ayudarla a prepararse para ir a la cama. Al principio la protagonista se sintió muy incómoda, pero las criadas prometieron que tendrían mucho cuidado con la ropa que tanto aprecia. Así que cuando oyó las palabras cariñosas de las criadas, se calmó un poco y les pidió que la ayudaran a lavarse la cara. Antes, cuando Mariette se lavó con Dahlia, se sintió como si estuviera en un baño público coreano. Pero después del baño, su madre le dio un suave beso de buenas noches. De repente, estando en relación con la cama, el protagonista oyó algún sonido extraño que provenía de la habitación vecina, tan lentamente acercándose al pomo de la puerta la niña que su padre podría estar allí. Cuando abrió la puerta, la protagonista vio a su padre, que acababa de dormirse, y junto a él, en el suelo, había un montón de botellas de alcohol. No entendía por qué siempre le gustaba beber y se preguntaba si siempre se emborrachaba tanto mientras la buscaba a ella y a su madre, matando gente. También cuando se conocieron olía a sangre. Al oler una botella, Mariette se sorprendió un poco, ya que no olía a alcohol. Así que cree que su padre estaba aún más destrozado de lo que pensaba. También ahora el santuario no sabe de su existencia todavía, por lo que está a salvo por ahora, pero en un futuro lejano tendrá que enfrentarse a ellos de frente. Meditando, decidió que debía darse prisa y hacer de su padre una persona normal. De repente, de la nada, apareció el guardián disfrazado de gato y empezó a llamar a la ventana de la habitación de la protagonista, que es un poco diva, ya que se negó a ayudarla y ahora ha decidido acudir a ella, abriéndole la ventanilla. Mariette incluso se alegró un poco de conocerle, ya que había llegado a tiempo y quería hablar con él. Además, al guardián no le gustaba que el protagonista le llamara siempre por su nombre largo, así que sugirió que se inventaran algún nombre nuevo que solo conocieran ellos dos. También añadió que tenía un trato con una antigua bruja, y también, cuando la protagonista escuchó esto, se sorprendió un poco porque no sabía que un guardián podía tener muchas brujas. Ella no sabía que él protegía a todas las brujas que lo llamaban. Mirando al cielo nocturno, el gato dijo que en parte es verdad, porque él es tanto yo como nosotros. Cuando desaparece, todas sus memorias pasan a la siguiente generación porque fueron creadas originalmente a partir del poder de la naturaleza. Entonces Mariette se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que el guardián había conocido a su última bruja, pero el gato ronroneó y respondió que habían pasado unos 300 años. También dijo que ocurrió que le llamaron incluso 500 años después. Oído esto, la protagonista se sorprendió un poco, pero enseguida recordó que en la novela se hablaba de brujas que morían sin saber siquiera de la existencia del guardián. Entonces el protagonista comenzó a sugerir diferentes opciones de nombre, su noche o el amanecer. Pero el gato no le gustaban esos nombres de inmediato. En ese momento de reflexión, Mariette sugirió el nombre de Kun a la guardiana. Le explicó que sonaba muy poderoso e incluso algo angelical, y a la guardiana finalmente le gustó. Luego, cuando por fin encontraron un nombre adecuado para el guardián, volvió a lo que quería hablar con él. La relación entre el santuario y las brujas es la razón por la que ella y su madre tuvieron que huir. Kun se quedó estupefacto al oírlo y no entendía cómo esos patéticos malvivientes que solo sabían arreglar pequeñas cosas se habían convertido en semejantes monstruos. Y por eso la protagonista no debe dejarse ver por los santuarios hasta que haya despertado sus poderes, momento en el que el guardián ya ha empezado a darse cuenta de que la protagonista quiere que la ayude con su despertar, a lo que el protagonista aceptó rápidamente que su papel era proteger a las brujas y hacerlas más fuertes. Además, una vez que consiga sus poderes, detendrá la casa de brujas y se vengará del santuario, lo que será bueno para el guardián, ya que las brujas renacerán. Cerrando los ojos, Mariette confiaba en haber podido persuadir al guardián del. Después de pensarlo un poco, Kun aceptó la propuesta de la chica, y puesto que una niña como ella podía invocarle, significaba que ese era su destino. Así que le prometió a la protagonista que la ayudaría a despertar sus poderes. Cuando Mariette lo oyó, se alegró muchísimo porque su sueño por fin se haría realidad. Al mismo tiempo, Kun no entendía por qué la protagonista no le pedía poder a su padre si tanto lo deseaba, ya que aún era demasiado joven para hacer nada de brujería por sí misma. Sin embargo, la protagonista no se considera pequeña, ya que se sentía de su edad cuando estaba con su madre. Kun se acercó a la chica y tocándola con sus suaves zarpas de gato, notó que tenía mucho sueño y que sus ojos empezaban a dormirse, a lo que el protagonista asintió de inmediato,
añadiendo que hoy le habían pasado muchas cosas y que por el camino estaba agotada. Así que se desearon buenas noches y cerraron los ojos. Cuando se durmió, deseó poder soñar hoy con su madre, pero su deseo se hizo realidad y soñó con el día en que acababan de llegar al norte. Era un verano cálido y todo era muy tranquilo y alegre. A la mañana siguiente, Mariette se despertó y encontró a su madre marchita, pero simplemente había olvidado que ya no estaba en su casa, sino en la mansión de su padre. Además, en cuanto abrió los ojos, las criadas entraron en su habitación y empezaron a preguntarle cómo había dormido. Una de ellas era Calfina. También venían con ella 2 criadas gemelas llamadas Lucy y Luna. Cada vez que la protagonista quería hacer algo por su cuenta, estos 3 se inmiscuían en sus asuntos para ayudarla de alguna manera. También le pedían desesperadamente que les dejara ayudarla, y la protagonista finalmente no pudo negarse a ellos. Mientras se vestía, Mariette preguntó a la criada Calfina dónde estaba su padre, porque por lo que había visto ayer hoy lo iba a pasar mal. A lo que la criada contestó tranquilamente que el duque tenía asuntos que atender, por lo que se había marchado temprano por la mañana y volvería por la tarde con Dante, y la criada prometió a la muchacha que le diría al mayordomo que estaba buscando al duque. A lo que la protagonista tristemente le pidió que no lo hiciera, ya que pensaba que a su padre no le caía bien. Además, no entendía cómo podía trabajar después de tantas botellas de alcohol, por lo que incluso empezó a dudar si era el alcohol o si simplemente tenía algún tipo de habilidad. De repente, todas las doncellas la rodearon de inmediato, rogándole que no se preocupara, pues seguramente la ayudarían con todos sus problemas. Así fue la mañana de Mariette. Las criadas no le quitaban ojo en ningún momento, intentando ayudarla en todo lo posible. Contemplando el hermoso jardín, la protagonista preguntó a Calfina si podía salir a dar un paseo, ya que esperar a su padre hasta la noche le resultaría muy aburrido. Su padre entra de repente en la mansión, lo que sorprende a la protagonista, ya que el sol debería ponerse pronto, y él vuelve tan temprano. Mariette comenzó a taparse la nariz, esto al percibir algún olor desagradable, lo que sorprendió un poco a su padre y se preguntó por qué hacía eso. A lo que el protagonista, preguntándose si está bien decir eso, responde que huele a sangre. Y como de costumbre, el padre se limitó a mirar a su hija en silencio. La respuesta que ella esperaba era demasiado directa. Los criados y el mayordomo se acercaron a la muchacha y le explicaron que el duque tenía mucho que hacer, así que fue así. Sin embargo, al mirar a su padre que se marchaba, la protagonista se dio cuenta de que tampoco hoy emana olor a alcohol. En el jardín, Mariette jugaba con Kun, que ahora era un pájaro, ahora un gato. Aterrizando en el suelo, el guardián dijo que hoy había dado una vuelta alrededor del imperio, una zona que era sencillamente inmensa, aunque notó que los bosques ya no lo eran tanto. Al oír esto, el personaje principal estaba en completo shock. Es como si no todas las personas serían capaces de hacer un círculo alrededor de todo el imperio en un día. Sin embargo, el arquero era más. Me pregunto qué pasa con la cara de la chica como ella se ve triste. Mariette contestó con tristeza que pensaba que le había hecho algo malo a su padre al decirle que olía a sangre, pero no pudo evitar decirlo porque el olor era muy fuerte. A lo que Kun explicó a la chica que el olor de las hierbas medicinales también puede ser muy fuerte, tanto que incluso puede hacer que te duela la nariz. Por lo que su padre probablemente está enfermo con algo, y la chica no lo sabe. En ese momento la protagonista asumió que porque ella está tratando de vivir la trama de esta novela ha cambiado. Pero seguía sin entender cómo Cullen, con un cuerpo tan enfermo, podía beber y beber licor. Mientras tanto, el duque ha estado observando a su hija a través de la ventana todo este tiempo. Le preguntó al mayordomo si estaba bien que una niña de 6 años jugara sola. Dante respondió que normalmente las niñas de su edad ya tienen amigas, y si son muy rápidas en su desarrollo pueden incluso tomar el té con niñas de su edad. Pero a pesar de que la novia del mayordomo sugirió que al parecer ya había conocido a un amigo, el mayordomo también dijo que era una gran bendición que Cullen hubiera sobrevivido, y que el duque debería ser un poco cariñoso y afectuoso con ella. Sin embargo, el duque lo detuvo inmediatamente, diciendo que no podía proteger a nadie. E incluso hoy, a causa del pasado, tuvo que volver a quitarle la vida a alguien. La mitad de la razón era la venganza por la mujer que amaba, y la otra mitad, la ira que se había acumulado en su interior. Quizás el mayordomo tenga incluso razón, por ser un padre que ha perdido a su mujer favorita, donde todos deberían abrazar a su hija con fuerza y cariño.
Callen se culpó a sí mismo por no haber sido capaz de proteger a su madre, así que siente que no tiene derecho a cometer un error más. Mientras tanto, la protagonista, hablando con el guardián, se enteró de que su pueblo es en realidad muy pequeño, pero aún así quiso intentar despertarlo, a lo que Kun le desaconsejó porque podría morir a los 6 años. Él le aconsejó que buscara ayuda de una bruja lo antes posible para que pudiera deshacerse de los efectos secundarios y aumentar su poder. Para gran conmoción de la protagonista, ya que como lo dice el guardián, y ahora necesita encontrar una bruja de alguna manera. Después de un rato en la mesa, la protagonista Calfina le dijo a Mariette que su padre lamentablemente no podría unirse a la comida de hoy, lo que sorprendió a la protagonista, ya que ni siquiera había almorzado hoy, por lo que esperaba que el mayordomo de Dante se encargara de su almuerzo. También sugirió que su padre podría estar enfadado, pero como ella nunca tuvo padre, ni siquiera sabía qué hacer en esos momentos. De repente se le ocurrió una idea, llevarle personalmente la comida y comer juntos, así que mirando al cocinero, la protagonista le preguntó: ¿cuál es el plato preferido del duque? A lo que el chef declaró que su amo no tenía preferencias especiales y que solo comía lo necesario en determinadas cantidades. Al oír esto, Mariette cogió inmediatamente un par de hogazas de pan y corrió hacia su padre para ver en qué estado se encontraba y por qué había decidido no unirse a la comida. Llevaba un par de segundos llamando a su puerta, pero el duque seguía sin salir de su habitación, lo que hizo desconfiar un poco a la protagonista, que no sabía si estaba tan enfadado o si acababa de ir al baño. Comprendiendo que no podía hacer nada, decidió dejarle la cesta del pan bajo la puerta para que supiera que había venido a verle. Mientras tanto, el duque en realidad se estaba dando un baño porque no quiere que su hija diga que huele a sangre nunca más. Cuando se vistió y abrió la puerta, vio inmediatamente el pan y se dio cuenta de que probablemente había sido su hija quien se lo había traído. Mientras tanto, la protagonista estaba en su habitación donde solo lloraba en su cama. No entiendo por qué y es tan difícil conocerlo. Kun le aconsejó que fuera a su habitación, ya que él parecía haber ido a su habitación recientemente. Lo que hizo muy feliz a la niña, que inmediatamente saltó de la cama y corrió a casa de su padre. Mariette salió de su habitación e inmediatamente se encontró con Dante, que sostenía una pequeña vela, y se sorprendió mucho de que la protagonista siguiera despierta. En cuanto la protagonista vio al mayordomo que inmediatamente le preguntó si su padre estaba en su habitación, ella que el mayordomo le aconsejó que fuera a su estudio, ya que lo más probable es que él podría estar allí. Pero como Mariette no sabía dónde estaba su despacho, tuvo que señalarle con el dedo la gran puerta que había al final del pasillo, diciéndole que su despacho estaba allí. Al entrar en esta gran habitación, la protagonista se sorprendió mucho porque, a diferencia de la habitación de su padre, estaba muy limpia. De repente se fijó en una especie de botella, e inmediatamente se dio cuenta de que solo podía ser licor, y seguía sobre la mesa de libros. Al darse cuenta de que aún quedaba algo de alcohol en esa botella, el protagonista decidió tirarla antes de que Callen se la bebiera. Pero como era muy pequeña y le costaba mucho alcanzar la botella, la golpeó accidentalmente y se le cayó al suelo. Pero, para su fortuna, la botella no se rompió, y al tener en sus manos a este primate, la muchacha sintió una gran curiosidad por saber qué era. Cuando lo olió a hierbas, como dijo Kun. Como Mariette era una niña pequeña, sentía curiosidad por todo como los demás niños, y decidió probar la bebida. Pero enseguida no le gustó porque era muy amarga. Mientras tanto, había un hombre sentado al lado de la niña, que extendió la mano hacia la heroína. Este hombre resultó ser el duque, que inmediatamente agarró a la chica por sus delicadas manos, preguntándole qué estaba haciendo aquí. Conteniendo la respiración, la protagonista decidió que debía hacer como si no estuviera haciendo nada, e inmediatamente contestó que no estaba haciendo nada aquí. Sin embargo, como esta bebida era muy amarga, a Mariette se le entumeció la lengua y no pudo pronunciar bien las palabras, e incluso empezó a sentirse algo extraña. Su boca ni siquiera se cierra, como si estuviera anestesiada en el dentista y no sabe lo que está pasando. Intentando pronunciar las palabras correctamente, Mariette se disculpó con su padre y le preguntó si estaba enfadado. Pero Callen, sujetando a su hija, le pidió que dejara de hablar y ordenó al mayordomo que llamara a Hill,
En el mismo momento, Hill se precipitó inmediatamente hacia los héroes y comenzó a examinar inmediatamente al protagonista para ver qué le podía pasar. Después de pedirle que abriera la boca, le echó un vistazo y se dio cuenta de que, afortunadamente, no había mayor problema y que se limitaría a recetarle un medicamento. Este doctor se llama Redian y es el jefe médico de esta mansión. Se extrañó mucho de que la muchacha hubiera bebido el contenido de esa botella, a lo que el jefe de los aparecidos respondió inmediatamente que se había limitado a tocarla con la lengua. La sonriente Redian le dijo a Mariette que aún era muy pequeña, por lo que sentiría molestias durante una semana, lo que sorprendió a la protagonista. La chica también se dio cuenta de que todas las criadas se reían de ella, por lo que inmediatamente les ordenó que lo hicieran, ya que eso la cabreaba. Al quedarse en la habitación solo con su padre, la niña no entendía por qué no se iba a su cuarto, e incluso pensó que se iba a quedar así hasta que se durmiera, a lo que el hombre, con cara de piedra, le pidió a la protagonista que se fuera a la cama. Así que durmió, se hizo a la idea de que él abandonaría su habitación lo antes posible, pero cuando ya era bien entrada la noche, el duque seguía sin dejar sola a la protagonista y no dejaba de vigilarla en todo momento. Cuando Mariette se despertó al día siguiente, notó que por fin estaba sola en la habitación. También le gustó mucho que hablara igual que un niño pequeño, que aún estaba aprendiendo a pronunciar correctamente las palabras. De repente, Kun, disfrazado de gato, se acercó a la chica preguntándole por qué bebía decocciones de esas hierbas medicinales con efecto paralizante, ya que le advirtió que su olor le haría doler hasta la nariz. Además, una poción tan fuerte podría incluso afectar a su psique, y debido a que ella es todavía muy pequeña, su cuerpo reaccionó inmediatamente a esta droga. The Guardian también añadió que algunas brujas fabricaban esas pociones y las vendían, y que todo lo que hacen las brujas es muy eficaz. Lo compran quienes sufren graves dolores psicológicos. Cuando la protagonista se enteró de que su padre podría tener una enfermedad psicológica, se quedó un poco sorprendida e incluso disgustada, y volvió a preguntar al tutor si se equivocaba al decir que podría haber sido obra de brujas. Al oír esto, la muchacha se dio cuenta de que el médico probablemente había fabricado un antídoto contra la poción de la bruja, y se preguntó mucho qué clase de hombre sería Hill. En ese momento, Kun dijo que había estado explorando la vecindad de su casa la noche anterior para enterarse de algo útil para ella, y que había descubierto algo extraño en las inmediaciones de la mansión. Mariette estaba un poco intrigada y quería saber qué había podido encontrar el guardián. También nos preguntó por qué le estaba contando esto justo ahora. Kun añadió que el objeto no parecía especialmente peligroso, pero que por alguna razón le molestaba mucho en el ojo, así que los guardianes se limitaron a cogerlo y tirarlo detrás de la pared por si acaso. Preocupada, la chica dio las gracias al gato pidiéndole que le enseñara la próxima vez si encontraba algo, pero le pareció que aquí pasaban muchas cosas raras. Y necesita averiguar más sobre Hill primero, así que salió de la cama y corrió directamente a algún sitio. De repente, al salir de su habitación, la chica se encontró allí con un intimidante caballero con un arma que aparentemente estaba vigilando su habitación. El caballero era tan grande que Mariette pensó que era un gigante. El hombre explicó a la protagonista que mientras la trataban y le prohibían salir de su habitación, tal y como había ordenado el duque, Mariette estaba desconcertada y agitando las manos no entendía por qué su padre la había castigado así. Después de este incidente con la poción, a la chica se le prohibió salir de su habitación durante una semana, así que para poder salir de su habitación, intentó de todas las maneras posibles aplacar a las criadas, pero por desgracia ni siquiera esto sirvió de ayuda, ya que este caballero simplemente no quería dejarla salir de su habitación. Ha pasado una semana desde el incidente y por fin se ha levantado la prohibición de salir de la habitación. Estando delante del caballero que se arrodilló, Dante le explicó a la chica que la protegería a partir de ahora, y este caballero se llama Aaron. Mariette empezó a resentirse, diciendo que podía hacerlo ella misma, a lo que el mayordomo le dijo que tal vez no le resultara familiar al principio, pero que se acostumbraría con el tiempo. Así que pensando que lo principal es que necesita despertar sus poderes lo antes posible y averiguar por qué Hill puede hacer tales medicinas, y esta receta que siempre la seguirá ahora limitará su rango de acción. El caballero tendió la mano a la chica y le dijo con confianza que estaba dispuesto a proteger al protagonista a costa de su vida. Cuando le tocó la palma de la mano, la protagonista se asombró de lo grandes que eran sus manos.
Entonces se dio cuenta de por qué llevaba una espada tan enorme. Entonces Mariette le dijo al caballero que ella ya estaría ocupándose de sus asuntos, y el hombre sintió una gran curiosidad por saber qué pensaba hacer. Entonces la chica se dio la vuelta y le explicó que quería conocer a Hill, pero que en realidad quería darle las gracias y conseguir una receta para el medicamento. En ese momento, Aaron recordó haber visto a un médico en el primer piso con una maleta, y probablemente iba a alguna parte, así que la protagonista se acercó al hombre y, señalándole con el dedo, le dijo que debían acudir a él lo antes posible antes de que se marchara. Acercándose a Calfina, Mariette preguntó a la criada si sabía dónde se había ido el curandero, a lo que la criada contestó que se había ido por la mañana con su bolsa de instrumental médico. También dijo que estaría fuera un par de días. La niña se enfadó un poco al oírlo y dijo que solo quería darle las gracias, pero al parecer no podía, así que se preguntó dónde estaría su padre. A lo que la criada respondió con confianza que el duque no tenía hoy ningún asunto urgente fuera de la mansión, por lo que trabajaría en su estudio, y por la noche podría por fin cenar con su hija. Cuando la protagonista lo oyó, se alegró porque hacía mucho tiempo que no comía con su padre, pero lamentó no poder conocer a Hill. Sonriendo y saltando de alegría, la niña dijo a la criada que entonces jugaría a darle mucha hambre por la noche y comería mucho con su padre. Estando en el jardín, la protagonista buscaba a su cuidador, que estaba escondido en unos arbustos, y comiendo unas hojas. Además, no entendía dónde está el caballero que siempre está siguiendo a la niña, por lo que la niña le pidió al gato que no se preocupara, ya que pudo deshacerse de él. Acaba de decirle que está jugando sola en el jardín, así que puede esperarla aquí y no tiene que preocuparse por ella en absoluto. Mariette también preguntó qué llevaba Kun en la boca y qué eran las hojas, a lo que el código respondió que eran precios y hojas muy caras, y le aconsejó que las probara. Al tomarla en sus manos, la protagonista dudó si debía comerla, ya que no había comido nada desde la mañana y el olor de esas hojas era extraño, a lo que los guardianes respondieron que esas hierbas podían elevar su nivel de habilidades, y ya que no había comido nada desde la mañana, sería aún mejor, e incluso podría ayudarla a despertar sus poderes. Así que se decidió y se comió una hoja, pero enseguida se arrepintió porque se le salió de dentro, lo que sorprendió un poco al gato, que no entendía por qué se comportaba así con un objeto tan preciado. Limpiándome la boca, la heroína principal no entendía cómo se podía comer algo así, a lo que el guardián respondió sonriendo que ya estaba acostumbrado. De repente Mariette notó una fuerte fuente de luz entre los arbustos, lo que la sorprendió. Después de vomitar por segunda vez, las luces desaparecieron, pero notó que eran muy brillantes, y supuso que había visto magia de la naturaleza. Sin embargo, el gato no entendía de lo que la chica estaba hablando, ya que incluso él, cuando hay tal cosa, no puede verlo. Pero la heroína principal le aseguró que realmente es este video. Eran unas luces inusuales, o incluso parecía que parecían algún tipo de silueta humana, así que decidió que la próxima vez también debería tener más cuidado. Mientras tanto, el gato, que no sudaba por nada, le dijo a la chica que iba a traerle de nuevo esas hierbas medicinales, ya que eran muy útiles y podían ayudarla a desarrollar sus poderes. También explicó que una vez no es suficiente. Para despertar la bruja en ti, necesitas comer más de 100 veces algo que realmente asustó a la chica, y ella no quería comer estas cosas todos los días en absoluto. Esa misma noche, la protagonista ya estaba en el comedor, donde se llevó una gran sorpresa al ver a su padre en la mesa. También miró la comida y la alabó diciendo que tenía un aspecto delicioso y que no podía esperar a dar el primer bocado para saborear su sabor. Como eran tantos que la protagonista no sabía ni con qué empezar su comida, de repente oyó a su padre preguntarle si no quería encontrar amigos. La niña contestó afirmativamente. También se dio cuenta de que realmente no tenía amigos en su vida. Además, si aparecen y accidentalmente descubren que es una bruja, inmediatamente empezarán a tratarla mal, así que piensa que ni siquiera necesita amigos. Entonces el padre se preguntó si su hija tenía mascota, a lo que la niña respondió que aún no. Al oír esta respuesta, Callen le pidió a su hija que no comiera nada que estuviera a su alcance, ya que podría ser seguro, lo que escandalizó a la protagonista, que no entendía cómo su padre sabía que estaba comiendo hierbas medicinales. También le pareció que el duque no estaba preocupado por ella, pero al menos que no debía molestarle demasiado, y ella intentaba salvarle. Cuando estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, la muchacha deseó a todos un buen apetito, a lo que el padre dijo que podía dirigirse a él libremente.
También añadió que podía comunicarse con él a su antojo, que un fuerte jugador de la protagonista, y aunque ella no entendía lo que había sucedido de repente a su padre, pero ella estaba empezando a gustar y sintió que podía consolar a un niño que no comía bien. Tan sonriente se dio cuenta de que cada día estaba más cerca de su padre, y su relación estaba mejorando, y pronto sería como la de su madre. Últimamente el ducado de Descartes ha sufrido algunos cambios. En concreto, el silencio desgarrador de la mansión ha sido sustituido por risas y alegres escuchas. La fría casa se ha vuelto silenciosamente mucho más cálida. Y todo esto ocurrió después de que la pequeña hija del duque llegara, Butler. Viendo un par de días de todo esto, Cisternas comenzó a pensar que tal vez la señorita es una personalidad muy fuerte. De lo contrario, ¿cómo puede tan amistosamente extender la mano a un padre que debe odiar? Por lo que Dante ni siquiera puede imaginar qué la hizo tan fuerte y teme que pueda estar guardando una enorme herida en su alma sin decírselo a nadie. Mientras tanto, el mayordomo observaba a los héroes cenando tranquilamente, y Mariette se reía y decía cuáles eran sus platos favoritos, y ella decía que lo que más le gustaba era la tarta de chocolate, y que si estaba cubierta de fresas sería aún mejor. A la hora de los postres, el duque imaginó la tarta de chocolate con fresas, como si él también se hubiera enamorado de ese postre. Mientras tanto, en mitad de la noche, había algunos hombres en el santuario, y uno de ellos dijo que tenía algo que quería comunicar al otro. Dos tipos estaban hablando entre sí, y uno de ellos preguntó inmediatamente al otro si tenía algo que ver tanto con la piedra desaparecida como con la de la casa de brujas del radar, a lo que el tipo accedió de inmediato. Una piedra de radar colocada en la Duquesa de Descartes en un día acabó en la zona fronteriza cerca de Hamville, así que el tipo decidió registrar el barrio en busca de señales de la bruja, pero no encontró nada. De repente, al darnos la vuelta, por fin reconocemos el nombre de un tipo llamado Rudel, que es sacerdote. También elogió a su subordinado llamado Raphael. Rudel añadió que si la piedra radar encuentra a la bruja, sellará inmediatamente su magia, ya que una piedra así fue trasladada tan lejos en un día que puede haber sido utilizada por una bruja muy poderosa. Así que el hombre decidió que era su deber capturarla y usarla como camada para su santuario. Pero lo que más preocupa al sacerdote es que la piedra se encontró cerca de la zona fronteriza. Hamville es un país que utiliza todo tipo de poderes, incluida la brujería, y si ella cruzara la frontera no podrían cazar a una bruja. De repente vemos imágenes de la protagonista sintiéndose fatal y sin entender por qué la realidad se derrumba a su alrededor. También se da cuenta de que nadie la ve en absoluto, y da igual lo que haga señas a los demás, nadie la mira siquiera, así que todas sus súplicas. Mariette se despertó de repente en su cama junto a Calfina, que le dijo sonriendo que era malo dormir con el estómago vacío durante tanto tiempo. Cuando la protagonista empezó a hablar, se dio cuenta de que no podía pronunciar las palabras correctamente, lo que incluso la asustó, y no entendió por qué empezó a hablar así de nuevo, ya que no había bebido nada. También la criada se asustó y le pidió a la señorita que bebiera un poco de agua caliente. En un par de minutos, la protagonista ya estaba frente al espejo donde la criada le cepillaba el pelo. Se alegraron de que el agua tibia hubiera ayudado a la niña a recuperar su habla normal. Sin embargo, Calfina aún aconsejó a Mariette que le contara el caso al Dr. Hill cuando volviera. Mientras pensaba en ello, la niña se dio cuenta de que la ropa que le había hecho su madre ahora le quedaba pequeña. Pero aún así el flujo básico de la trama no ha cambiado en absoluto, y el santuario es solo obsesionado con su padre. También en la novela fue escrito que el santuario será constantemente colgando alrededor del duque, y en cuanto tengan la oportunidad y Cullen cometa un pecado que no podrá resolver, inmediatamente intentarán reclutarlo para su santuario. Después de todo, podría provocar un gran desastre. Así que, para empezar, el protagonista pidió a Kuhn que vigilara y viera si había algo peligroso en el vecindario. La niña esperaba que todo se arreglara pronto, pero el santuario hasta el emperador había tomado el control, así que no entendía por qué estaban tan ansiosos por atrapar a su papá. La protagonista se da la vuelta y grita que quiere jugar fuera. Al salir, pidió a la doncella que no la siguiera, ya que la acompañaría el caballero que suele protegerla. Pero en realidad Mariette ya tenía suficiente con que una persona la vigilara, así que no quería que la vigilara una criada. Al salir de esta habitación, la protagonista fue inmediatamente confrontada por el caballero que custodiaba su habitación como de costumbre. Tras mirar al chico, el protagonista lo elogia diciendo que Aaron es como un caballero salido de las páginas de un cuento de hadas.
a lo que los caballeros sonríen diciendo que la chica también parece una princesa de algún cuento de hadas. La niña añadió también que le gustaría subir a algún lugar más alto, y en ese momento el caballero no dudó lo suficiente como para levantar a la niña, lo que sorprendió mucho a Mariette. Se maravilló de la altura y por fin se dio cuenta de por qué a los niños les encantan este tipo de cosas y siempre están suplicando que los cojan en brazos. Pero esa altura no era suficiente para ella y le explicó a Aaron que quería ver el bosque. Así que en un par de minutos estaban todos en el piso más alto de la mansión, donde había un pequeño balcón con vistas a todo el bosque. Estar en la cima del caballero, dejar que la chica va a decir que si de repente van a ser atacados por los enemigos. A continuación, desde este lugar se puede ver, pero la protagonista sonriente se dio cuenta de que cuando se mira desde aquí, y parece que se convirtió en un gigante, y su madre solía leerle libros que decían que los gigantes eran grandes y fuertes y muy amables. Aaron se dio cuenta enseguida de que Mariette hablaba ahora de gigantes, y le explicó a la niña que su madre era descendiente de gigantes, por lo que él también era medio gigante. Sin embargo, le pidió a la chica que no se lo contara a nadie, así que es un pequeño secreto y confía en Mariette. Sonriendo, la protagonista respondió que guardará este secreto y no se lo contará a nadie. Además, había oído que los gigantes desaparecieron antes de que el santuario adquiriera poder, por lo que ni siquiera sabía que en su vida llegaría a encontrarse con uno de ellos. Aaron le explicó a la chica que no tenía por qué guardar el secreto, ya que de todos modos tendría que protegerla a costa de su vida. Cuando la protagonista lo oyó, se quedó estupefacta y no entendía por qué el caballero decía cosas tan terribles, así que quiso fingir que no había oído nada de eso. A lo que el caballero respondió que solo quería demostrarle lo importante que era su vida para él. Nada más. En la historia real estaba escrito que si el descendiente de gigantes en Zaporozhye árboles de un antiguo gigante que va a ganar fuerza poderosa, y Aaron es un descendiente del gigante después de todo, así que decidió que sería mejor contratar un seguro por si acaso, y mostrando su meñique al gigante, le pidió que le prometiera protegerla. La heroína principal se alegraba de tener un caballero así, y quizá en el futuro se convertiría en una fuerza muy grande para ella. De repente Mariette se fijó en unos cuervos negros y enseguida se dio cuenta de que era Kun en forma de pájaro. La guardiana también estaba muy sorprendida de ver al protagonista tan alto. Le explicó que no había nada peligroso en el barrio. Además iba a volar hacia la chica. Sin embargo, el protagonista le insinuó inmediatamente que no podía subir todavía y se preocupó. Le preguntó al caballero si podían bajar ahora mismo ya que quería jugar. Entonces el caballero le preguntó a la chica a dónde llevarle, a lo que la chica señaló con el dedo un enorme bosque y dijo que quería ir a un jardín que parecía un bosque. Mariette ya estaba en el bosque y se alegró mucho de que el caballero le permitiera caminar libremente, siempre que estuviera a su vista. De repente se encontró con el guardián, que le trajo a la chica un par más de esas hojas de sabor horrible que ahora debe comer más a menudo para despertar su poder. Al darse cuenta de que no le quedaba más remedio, la protagonista empezó a comerse las hojas, mientras el gato la apoyaba en todo lo posible, diciéndole que lo estaba haciendo muy bien. Finalmente, después de comerse estas hojas, el guardián le dio a la niña un caramelo para que se le quitara ese sabor amargo de la boca. Además, el protagonista no se preguntaba si habría alguna forma de ganarse a Hill para su lado, a lo que el guardián le contestaba que le parece que este doctor tiene muy mal carácter. Además, no entendía por qué la niña lo necesita tanto. A lo que la chica respondió que si una persona que sabe mucho de venenos está cerca, puede ser de gran ayuda, y también quiere pedirle que reduzca la dosis de la droga paralizante que bebe su padre, ya que si bebe mucho de esta droga sus emociones se embotan. Además, Mariette no entiende cómo una persona puede tomar una cantidad tan peligrosa en una cantidad tan grande, por lo que empezaba a pensar que Hill también era brujo, a lo que Hill respondió que no había brujos varones, pero que si era tan bueno con las hierbas medicinales, probablemente era porque había brujas en su familia. Es ineficaz, pero las pociones las practica la gente normal, y si él era aprendiz de brujo, probablemente aprendió mucho de ella. Tal vez por el color de su pelo sea de la familia Hasht o Dema, lo que sorprendió un poco a Mariette, que tenía mucha curiosidad por saber cómo sabían los guardianes de qué familia era. La guardiana también se dio cuenta de que el color del pelo de la protagonista es muy parecido al de su madre, lo que significa que la sangre de la bruja es más fuerte de lo que ella cree.
Entonces la protagonista decidió que tenía que encontrar una bruja de pociones entre las dos familias. Sin embargo, el guardián le explicó que podía utilizarlas todas, ya que ambas familias eran buenas con las hierbas. Sus habilidades eran tan completas y similares que ya eran rivales. Así que la chica ni siquiera sabía qué familia elegir, a lo que Kun le aconsejó que confiara en su intuición y eligiera a una de ellas. Pero a la niña le preocupaba que si elegía a alguna familia, pudiera equivocarse accidentalmente. Pero el guardián enseguida empezó a tranquilizarla diciéndole que aunque se equivocara, sabrían a qué familia no pertenecía el médico de pelo verde, y eso también es bueno. Así que, tumbada en la mullida hierba, la protagonista decidió que se la iba a pegar al médico y le iba a dar la lata para averiguar la verdad. En ese momento, el guardián me dijo que la protagonista era una bruja muy extraña, ya que a muchas de ellas no les suele gustar pedir ayuda a nadie e intentan hacerse más fuertes por su cuenta. Luego, pensando en ello, Mariette se dio cuenta de que ni siquiera sabe cuál es su poder, ya que todo el conocimiento proviene de la novela, así que cuanto más aprende de Kun, más distante se siente de las brujas. Agitando también sus esponjosas patas, el gato añadió que la chica era claramente más lista que sus compañeros. Sintiéndose más segura de sí misma, la protagonista se levantó bruscamente y se prometió a sí misma que pronto crecería y se convertiría en adulta y por fin conseguiría el poder. Y el guardián añadió que la niña también había recibido una promesa del descendiente de gigantes, así que hoy tenía un día muy productivo. Lo que sorprendió un poco a Mariette y se preguntó cómo sabía todo eso. A lo que el guardián respondió que cuando estaba allí jurando lealtad, volaba sobre sus cabezas. De repente, mirando hacia las profundidades, el protagonista se fijó en Hill, que caminaba tranquilamente de vuelta al palacio. Mientras tanto, el duque, en su estudio, anuncia que a partir de ahora Mariette será su heredero oficial. Esto sorprendió a Dante, que ni siquiera podía creer lo que oía, pero aún así pensó que era una gran solución. Además, había trabajado duro para escuchar esas palabras, y finalmente su duro trabajo dio sus frutos. Los vasallos de la familia Descartes tienen la autoestima alta porque son orgullosos. Por sus opiniones no reconocían a la señora Judy, porque era hija de un simple varón. Y en cuanto se enteraron de que la señora había desaparecido, empezaron a empujar a sus hijos para que los adoptara el duque. Sonriendo, el mayordomo dijo que desde que la señorita había vuelto en algo era un proceso natural y que no sabían su lugar y estaban tratando de hacer algo al respecto, a saber, en particular, el vizconde Rothschild. Callen también preguntó a Butler si había encontrado algún punto en común sobre si conectaban el santuario con lo que están rastreando ahora, a lo que el mayordomo contestó que todavía estaban intentando encontrar algo, pero comentó que cuando habían intentado encontrar pistas hace unos años, interrumpiendo todo el territorio del imperio, no había habido ni un solo indicio, pero ahora que la palabra sobre la niebla que cubría su mirada se había disipado, de repente aparecían rastros. Además, la dirección del santuario y la señora Judy estaban en la misma dirección, es decir, en otras palabras, el mayordomo quiere decir que lo más probable es que las suposiciones de Hertzka eran correctas. En ese momento de reflexión, el duque pensó en el hecho de que había buscado tanto a su hija, que había rastreado todo el imperio como un loco buscándola, pero no pudo encontrarla. Ahora mismo la protagonista no sabe nada y por eso le sigue, pero a medida que pase el tiempo todo se irá desvelando y cuando lo descubra odiará a su padre. Así que debería dejarle todo lo que posee y protegerla a toda costa para que pueda valerse por sí misma más adelante. Entonces el mayordomo se inclinó ante el duque y le dijo que si llegaba alguna nueva información, debía inmediatamente. Además, el trozo de papel que sostenía el duque era en realidad una carta del santuario que quería visitarles, por lo que inmediatamente lo arrojó al fuego y lo quemó, negándoselo así. Como no llamaron y decidieron venir aquí, podría significar que el santuario quiere verificar la existencia de Mariette. En ese momento Dante dijo que se enteró de que el cumpleaños del príncipe se acercaba, por lo que sugirió Callen hacer un anuncio oficial y el personaje principal, además de que habría un montón de niños de su edad en la capital. Sin embargo, mirando al duque con su fría mirada cruel, el duque inmediatamente le disuadió de continuar su conversación más allá. También el duque ordenó a Dante encontrar a alguien de la familia Dilton. Hace 5 años el señor dio aparentes órdenes de encontrar a la verdadera familia de la señorita Judy,
y por su desaparición, el caso fue suspendido, pero ahora se ha hecho necesario de nuevo encontrar a la familia de la señorita Yuri. Así que el mayordomo respondió sonriendo que sin duda cumpliría la orden. Mientras tanto, el protagonista era transportado por Aaron. Estaba muy triste porque ayer echó de menos a Hill. En cuanto lo vio, intentó alcanzarlo, pero cuando se distrajo solo un segundo desapareció. Lleva mucho tiempo intentando encontrarlo, pero por desgracia no puede hacerlo. Además, el doctor ha conseguido esconderse de Kun.